Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, créanme, está que arde en el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama digno de las mejores series, la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo oyen. Los rumores, las señales, las pistas, todo apunta a que esta expareja, que nos regaló momentos inolvidables en Erkenci-Kuş, podría estar en camino de revivir su historia de amor. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos aquí. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, la carismática actriz turca que nos ha conquistado con su talento y belleza, y Can Yaman, el galán por excelencia de las telenovelas turcas, fueron pareja en la vida real mientras protagonizaban Erkenci-Kuş. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa magia traspasó la ficción. Todos, absolutamente todos, estábamos fascinados con ellos. Creíamos ingenuamente que ese amor tan bonito perduraría para siempre. Pero como suele suceder en Hollywood y también en Turquía, la relación llegó a su fin. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero los rumores apuntaban a diferencias de carácter, agendas apretadas y, por qué no decirlo, la presión mediática. La ruptura fue un shock para los fans, y la tristeza se apoderó de muchos. ¿Cómo olvidar a esas dos estrellas que nos hacían suspirar cada vez que se miraban? ¿Cómo olvidar las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices y declaraciones llenas de cariño? ¿Cómo olvidar la complicidad que irradiaban, el brillo en sus ojos cuando estaban juntos? La verdad, era difícil. Era como ver el final de nuestra propia historia de amor. Pero como dice el dicho, el tiempo lo cura todo, y ambos actores siguieron adelante con sus vidas y sus carreras, cada uno por su lado, dejando atrás el pasado y construyendo un nuevo futuro. Demet, por su parte, se enfocó en su trabajo participando en diversas series y películas que consolidaron aún más su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y versatilidad le permitieron interpretar una amplia gama de personajes, desde la dulce y soñadora Sanem en Erkenci-Kuş hasta roles más complejos y dramáticos que demostraron su capacidad actoral. Siempre radiante y con una sonrisa que ilumina cualquier escenario, Demet se ganó el cariño del público por su cercanía y autenticidad. Además, su estilo y elegancia la convirtieron en un referente de la moda, inspirando a miles de mujeres con sus looks y su forma de ser. Can, por su parte, tras el éxito arrollador de Erkenci-Kuş, decidió dar un salto internacional, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Con su físico imponente y su carisma arrollador, Can no tardó en conquistar a los mercados internacionales. Se embarcó en proyectos en Italia, protagonizando series como Sandokan y Viola come il mare, que lo catapultaron a la fama en Europa. Su ambición y determinación lo llevaron a estudiar italiano y a sumergirse en la cultura del país, demostrando su profesionalismo y su capacidad de adaptarse a nuevos entornos. Can, con su mirada penetrante y su porte elegante, se convirtió en un ícono de la televisión italiana, ganándose el cariño y la admiración de millones de seguidores. Sin embargo, a pesar de que ambos siguieron caminos separados, la chispa que encendieron en Erkenci-Kuş nunca se apagó del todo en el corazón de los fans. La nostalgia por la pareja que nos hizo soñar seguía presente y la esperanza de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en la ficción, se mantenía latente. Y es precisamente esa esperanza la que se ha avivado en los últimos meses, con una serie de eventos y señales que han despertado la especulación y han puesto a arder las redes sociales. Pero, ¿qué ha pasado recientemente que ha vuelto a despertar la esperanza de los fans? Pues bien, las redes sociales han sido el hervidero de especulaciones. Y es que últimamente se han sucedido una serie de coincidencias que han alimentado los rumores. Para empezar, se ha hablado mucho de que ambos actores, aunque no se han cruzado públicamente, han estado en lugares muy cercanos. ¿Casualidad? Podría ser, pero la prensa turca, siempre al acecho, no ha dudado en hacer eco de estas supuestas coincidencias. Los paparazzi, cual detectives, han estado rastreando cada movimiento de ambos, buscando la foto que lo confirmara todo, la foto que sellara la reconciliación. Por ejemplo, se rumorea que ambos estuvieron en la misma ciudad en un intervalo de tiempo muy corto, alimentando las teorías de un encuentro secreto. Las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre qué habrían hecho, dónde se habrían visto, qué habrían hablado. ¿Una cena román?
Tica a la luz de las velas. ¿Un paseo por las calles adoquinadas? ¿Un encuentro casual en un café? La imaginación de los fans, siempre ávida de detalles, voló por los cielos. Además, los fans más observadores han notado ciertos movimientos en las redes sociales. Ambos actores han estado compartiendo fotos y publicaciones que, según ellos, podrían ser indirectas o guiños el uno al otro. ¿Un like a una foto antigua? ¿Una publicación con una canción que les recuerde a su romance? Todo vale cuando se trata de buscar pistas. Y no solo eso, en entrevistas recientes, ambos han hablado de sus relaciones pasadas con bastante nostalgia. Quizás. Demet, por su parte, ha mencionado en varias ocasiones que el cariño por Can siempre estará ahí, y que guarda un buen recuerdo de su relación. Algo que, por cierto, a los fans les ha encantado. El poder de las palabras. En cada entrevista, las preguntas sobre Can son inevitables. Y Demet, con su dulzura y su naturalidad, siempre responde con elegancia, dejando entrever que el cariño y el respeto por su expareja siguen intactos. Sus declaraciones, llenas de nostalgia y afecto, han alimentado las esperanzas de los fans. Y Can, aunque ha sido más reservado en sus declaraciones, también ha dejado entrever que hay personas en su pasado a las que guarda un gran afecto. Si bien ha mantenido una postura más discreta, Can también ha dado señales de que el amor que sintió por Demet fue importante en su vida. Sus respuestas, llenas de ambigüedad, han desatado la especulación y han mantenido viva la llama de la esperanza. La ambigüedad es el mejor condimento para que la especulación se dispare. Y en este caso, la ambigüedad ha sido el ingrediente principal de esta historia. Cada palabra, cada gesto, cada publicación se analiza con lupa, buscando el significado oculto, la señal que confirme lo que todos queremos creer. Pero aquí viene la bomba, la que realmente ha hecho saltar todas las alarmas. La propia Demet ha dejado caer una frase que ha encendido las redes sociales. En una entrevista, le preguntaron si extrañaba a Can Yaman, y su respuesta fue algo parecido a un suspiro. Y sí, queridos amigos, eso es todo lo que necesitábamos. Extraño mucho, pronunció con una sonrisa que combinaba la nostalgia y la picardía. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los foros de fans se llenaron de mensajes, las publicaciones se compartieron y los rumores de reconciliación se desataron por todo Internet. Esa frase extraño mucho fue la chispa que encendió la mecha. Los fans enloquecieron, celebrando la aparente confirmación de sus deseos. Los memes y las reacciones se multiplicaron, inundando las redes sociales con mensajes de alegría y esperanza. La frase se convirtió en un mantra, en un símbolo de la posible reconciliación. Y ahora, la pregunta del millón, ¿hay realmente posibilidades de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a estar juntos? Pues, la verdad, nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí es seguro es que el deseo de los fans es enorme. La pareja fue tan icónica que la idea de verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o amigos, es algo que emociona a muchos. Pero, ¿qué factores podrían jugar a favor de esta posible reconciliación? En primer lugar, el paso del tiempo. Después de años, las heridas se cierran, y las diferencias pueden quedar atrás. La madurez es un factor importante y ambos actores han crecido y evolucionado desde que terminaron su relación. Quizás con el tiempo han aprendido a valorar lo que tenían, y han entendido que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. El paso del tiempo es un gran aliado en estas situaciones. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas, y la madurez que se adquiere con los años pueden cambiar la perspectiva de las personas. Las diferencias que en su momento parecieron insuperables pueden verse desde una óptica diferente, y el cariño que se siente por una persona puede prevalecer sobre cualquier obstáculo. En segundo lugar, el cariño mutuo. Aunque hayan terminado su relación como pareja, parece que el respeto y el afecto entre ellos sigue existiendo. Y eso, señoras y señores, es una excelente base para cualquier tipo de relación, ya sea de amistad o de amor. El respeto y el afecto son la base de cualquier relación sana, ya sea de amistad, amor, o incluso laboral. Si existe un cariño genuino, las posibilidades de reconstruir una relación son mucho mayores. En tercer lugar, el destino. A veces el destino juega un papel importante en nuestras vidas, y nos pone en situaciones que nos obligan a reflexionar y a tomar decisiones. ¿Podría ser que el destino esté preparando el terreno para que Demet y Can se reencuentren? ¿Quién sabe?
El destino, esa fuerza misteriosa que a veces parece guiar nuestros pasos, puede jugar un papel crucial en la vida de las personas. A veces el destino nos pone en situaciones que nos obligan a reflexionar sobre el pasado, a valorar el presente y a tomar decisiones importantes. ¿Hará el futuro? Ahora, ¿qué factores podrían jugar en contra? Pues la distancia. Can vive y trabaja fuera de Turquía, mientras que Demet sigue muy activa en su país natal. La distancia física puede ser un gran obstáculo para una relación. La distancia es un factor importante a considerar. Mantener una relación a distancia requiere un esfuerzo adicional, comunicación constante y una planificación cuidadosa. La distancia puede generar soledad, frustración y dificultades para mantener la conexión emocional. Además, las agendas apretadas. Ambos actores tienen muchos proyectos en marcha, y sus horarios están muy ocupados. El tiempo es un bien preciado, y es difícil compaginar una relación con una vida profesional tan intensa. Las agendas apretadas pueden ser un gran desafío. Los compromisos laborales, los viajes y las responsabilidades pueden dificultar el tiempo de calidad juntos, y pueden generar estrés y tensiones en la relación. Y por último, la presión mediática. Si volvieran a estar juntos, la pareja estaría en el punto de mira de la prensa y los fans. La exposición mediática puede ser muy intensa, y puede llegar a afectar a la relación. La presión mediática es un factor a tener en cuenta. La constante exposición pública a los rumores, las críticas y la falta de privacidad pueden afectar negativamente a la relación, generando estrés y tensiones. ¿Qué podemos esperar entonces? Pues sinceramente no lo sé. Pero lo que sí puedo decir es que esta historia está lejos de terminar. Los rumores continuarán, las especulaciones seguirán a la orden del día, y los fans seguirán soñando con ver a Demet y Can juntos de nuevo. La historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo una serie de televisión puede crear un vínculo emocional tan fuerte que traspasa la pantalla y se convierte en un fenómeno social. Su historia de amor en la vida real ha sido tan apasionante como sus personajes en Erkenci, y su posible reconciliación es el tema más comentado del momento. La historia de Demet y Can es un reflejo de cómo las historias de amor en la ficción pueden generar un impacto tan grande en la vida real. La química que se ve en la pantalla, la complicidad, el cariño y la admiración que se profesan los personajes, pueden generar un vínculo emocional tan fuerte que los fans se involucran en la historia de amor de los actores. La química entre Demet y Can en Erkenci era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían, la forma en que se tocaban, todo reflejaba una conexión profunda y genuina. Los fans se enamoraron de esa pareja, y soñaron con que su amor fuera eterno. Y ahora, con la posibilidad de una reconciliación, los fans vuelven a soñar, a ilusionarse y a esperar que el destino les depare un final feliz. La historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo las historias de amor pueden trascender la ficción y convertirse en un fenómeno social, generando un impacto emocional en millones de personas en todo el mundo. En resumen, hemos analizado las señales, las pistas y los rumores que apuntan a una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los factores que podrían jugar a favor y en contra de esta posible vuelta. Y aunque no tenemos la respuesta definitiva, sí podemos decir que la esperanza sigue viva, y que la historia de amor de esta pareja sigue emocionando a miles de personas en todo el mundo. La posible reconciliación de Demet y Can es un tema que genera muchas preguntas, expectativas y emociones. La incertidumbre sobre el futuro de esta pareja es lo que mantiene la expectación y el interés en este tema. Los fans ávidos de noticias no dejan de buscar pistas y señales que confirmen sus deseos. Es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y privadas, y que solo los involucrados conocen la verdad. Pero la posibilidad de una reconciliación siempre es emocionante, y más cuando se trata de una pareja que ha conquistado el corazón de millones de personas. Es por eso que esta historia sigue siendo tema de conversación, y cada rumor, cada declaración, cada publicación en redes sociales, es analizado con lupa, buscando el mensaje oculto, la señal que confirme lo que todos queremos creer, que Demet y Can vuelvan a estar juntos. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantó compartir con ustedes esta información, analizarla y sobre todo, ponernos al día con los chismes de la farándula turca. Déjenme en los comentarios qué opinan, si creen que hay posibilidades de que vuelvan, si les gustaría que estuvieran juntos de nuevo y qué es lo que más les gusta de Demet y Can. Me encantaría leer sus opiniones.
No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.